Bueno, la idea de hoy es mirar la marginalidad. Tenemos dos expositores que conocen bien el problema de la marginalidad. En el caso de Jorge, que no lo voy a presentar porque ustedes todos lo conocen. Jorge es miembro del club. Voy a decir una palabra nada más para los invitados que no lo conocen. Es historiador, es profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires, y creo que estás en la Sarmiento o en la San Martín, no me acuerdo. No, no, en la UBA. No. Ah, en la UBA, sí, sí, dije en la UBA Tuve, pero hace muchos años que no estoy. Y ya ha escrito, y bueno, ha investigado y escrito sobre el tema de la situación del margen, la población del margen. En este caso yo le pedí que habláramos un poco de los jóvenes. Y en el caso de Silvana, yo creo que nosotros mandamos 3 renglones de su currículum, pero yo digo, la presento, es educadora, es licenciada en Ciencias de la Educación, ha trabajado muchos años en la red escolar de Fe y Alegría, que es una red que está en toda América Latina, y ahora está trabajando en la Secretaría de Educación de la Municipalidad de San Miguel. Yo, por otros temas, nos contactamos con Silvana, y Silvana me contó cuál es la situación de los chicos que empiezan la escolarización en este momento en parte del cono suburbano. Y creí que era importante que lo conociéramos y supiéramos, porque es una realidad diferente de las de otras épocas. Yo he conocido y transitado las villas cercanas a las escuelas, y en las escuelas, claro, hace 20 años. Lo que cuenta Silvana no lo vi nunca. Entonces creí que era bueno que viniera a contárnoslo. La idea es, como siempre, que cada uno exponga 10, 15 minutos y después ustedes puedan hacer las preguntas que les parezca. Empezamos con los jóvenes y Jorge. Bueno, en realidad el planteo es los jóvenes marginales o los jóvenes en la marginalidad. El término marginalidad de por sí es teóricamente problemático, porque habla de margen. Ahora, hay que ver de margen respecto de qué. En todo caso, la marginalidad es una de las tantas situaciones de lo que uno podría denominar genéricamente la pobreza, ¿no? A ver, es una especie de zona intermedia entre la inclusión relativa o total y la exclusión absoluta, que también existe y que vamos a abordar y que vamos a tirar algunos ejemplos, ¿no? Así que hay como una especie de zona gris, ¿no? De gris más claro, ¿no? Que es gente que está, bueno, es socializada por la familia y por la escuela, y que eventualmente pueden hacer incluso carreras delictivas, pero pero con una formación primaria y secundaria, ¿no? Y después están los están totalmente desocializados, es decir, los que apenas pasan por la familia y que prácticamente desertan de la escuela si es que van. Y ahí tendríamos tal vez los jóvenes marginales que nos interesa abordar, que nos interesa tratar. Estamos justamente refiriéndonos a una situación muy específica en el borde, que no abarca toda la pobreza, ¿no? Tenemos la lupa ahí porque tal vez es el lugar, digamos, más importante, cuya discusión es más importante plantear, ¿no? De manera que, bueno, estamos en la zona del gris oscuro, ¿no? Entre la inclusión y la exclusión total. Uno lo que ve es, bueno, la desocialización. Acá hay dos instituciones fundadas, ¿no? La familia y la escuela. ¿Por qué la familia? Bueno, básicamente porque estos chicos reconocen una existencia familiar muy breve, ¿no? Muy breve, y desertan de la familia. Son casi siempre hogares monoparentales, encabezados por una mujer, ¿verdad? Que, bueno, queda embarazada a los 13 años, probablemente de algún pariente suyo, a partir de una situación de marginalidad.
Bueno, por supuesto que el hombre después se va o deserta, o la chica se pone de novia con otro hombre que después la deja, y así se van produciendo situaciones, ¿no? Donde, bueno, el hacinamiento determina otro aspecto también muy significativo de la marginalidad, que es la endogamia, ¿no? Son situaciones de padres abuelos, o de padres tíos, o de padres primos, ¿no? Ahora, insisto, en una existencia que no va más allá de los 6, 7 años. A partir de ese momento los chicos se van y vuelven intermitentemente a los hogares, pero muy intermitentemente. Ahora vamos a ver un poco por qué. Incluso hay casos donde los chicos nacen en los hogares, y ni siquiera son inscritos, ni siquiera tienen DNI, tienen trayectos de vacunación o qué sé yo, o ingreso, posibilidad, o una identidad, carecen de identidad. Este es el tema. Por eso se los reconoce a través de seudónimos muy propios de la vida en la banda, ¿no? Que es donde terminan refugiándose, ¿no? A partir de los 7, 8 años. Ahora voy a contar alguna experiencia en ese sentido interesante. Ahora así que estamos hablando de Meijide, ¿no? Ojo, Perdón. No sé qué pasa. Sí, por favor, que en todo caso que desconecte. Que todo el mundo desconecte. Sí, que desconecte, porque si no uno pierde la concentración. Sí. De modo que esta es un poco la cuestión, ¿no? La endogamia, decíamos. Ahora, la existencia en familia está asignada por una cuestión central, que es la violencia, ¿no? Uno piensa en situaciones de infancia y adolescencia. Ahora, en realidad, esos conceptos no caben en el mundo de la marginalidad, porque no existen niños, ni existen adolescentes. Existen chicos que crecen de golpe y que, bueno, están vinculados a una sociabilidad muy violenta, donde se los somete a castigos brutales o a carencias brutales, es de la que huyen, y que es lo que determina esa deserción para la vida en banda, en alguna planta abandonada o en algún galpón, etcétera, ¿no? Esto determina una forma de ser. En realidad ellos capitalizan esta crueldad dentro de la familia a partir de una cualidad que lo distingue, que es ser maldito, ¿no? Así se llama. Cuanto más maldito de ese es, cuanto más despiadado es, más reconocido es en la banda, ¿no? Esta es la otra cuestión. Mientras se vive en familia, ¿cuál es el principal sostén material? Bueno, es el cirujeo, ¿no? Uno lo ve en la vida cotidiana a partir de la gente, por ejemplo, que toca timbre pidiendo ropa, que casi siempre es para cambiar por alguna hortaliza o por algún aporte al comedor, de manera de tener un cupo, ¿no? O gente que, ¿no? Incluso a veces en familia, 2 o 3 que revuelven la basura tratando de obtener algún mendrugo, algún sustento para sobrevivir, ¿no? Por supuesto que después está el cartoneo, pero no el cartoneo organizado cooperativamente, sino, un cartoneo en carros o en bicicletas, donde se tratan de rescatar botellas de plástico, cartón, papel, para después vendérsela a un acopiador que no le da nada, o en todo caso le da lo suficiente para comprar alimentos o drogas, ¿no? Y después tenemos, sí, la situación ya de narcomenudeo, ¿no? De narcomenudeo. Por supuesto, los comedores comunitarios, pero repito, para estar en un comedor comunitario hay que estar inscrito y hay que, bueno, establecer alguna contrapartida, cosa que ellos, dada la marginalidad, no suelen hacer. Por lo tanto, obtienen cantidad de comida mucho menores que una persona que está regularmente inscrita en un comedor, y eso es lo que determina situaciones de desnutrición, ¿no? Uno ve uno de estos chicos a los 15 años y parece que tuviera 30, ¿no? Esta es la otra cuestión. Veamos el ciclo diario. En realidad viven de noche, ¿no? Amanecen a las 5 de la tarde y se acuestan al amanecer. Esta es otra de las características, tanto en familia como en banda. Y después los ciclos vitales. Yo visité hace cosa de un mes
la villa Puerta de Hierro, en La Matanza. Y ahí se lo ve bien, porque hay una zona muy marginal, que es uno de los centros de expendio de droga más grandes del conurbano bonaerense, ¿no? Y en la puerta, yo fui con un referente amigo acá de Lomas y un policía a su vez, de manera que más o menos teníamos el camino habilitado para llegar a donde queríamos, que era al búnker, no es tampoco búnker, al kiosco, al lugar de venta, ¿no? Ahora, en la puerta están los llamados chicos de 6, 10 años, una cosa que es muy llamativa y muy mortificante, ¿no? Un chico de 8 años con un arma en la mano, ¿no? Y jugando con el arma y preguntando cosas y pidiendo una moneda, y sobre todo esperando el santo y seña. Uno ahí tiene que decir, y entonces ahí se le habilita. En su efecto, bueno, la amenaza con el revólver, en su efecto, un silbato, ¿no? Que es lo que determina que el que está en la otra cuadra, el soldadito que está en la otra cuadra, bueno, pida otro santo y seña, y así sucesivamente hasta llegar al núcleo donde está el búnker, donde hay, bueno, muchos soldados y muchos satélites, ¿no? Resguardando al capo, ¿no? Al dealer, al que vende. Y que casi siempre no está radicado en un lugar fijo. El narcotráfico se caracteriza por una movilidad permanente de un lugar a otro. Hay que ver, por ejemplo, que en esa zona de San Petersburgo hay un conflicto, una puja entre 3 grandes organizaciones, una peruana, otra paraguaya, y hay uno argentino, que es en todo caso el que tiene cierto señoraje porque es el que tiene los vínculos con la policía y con la política. Es un poco el garante, el que le cobra a los demás. Ahora, después, es un negocio manejado por gente procedente de los países limítrofes, ¿no? Ahora, entre los 6 y los 10 años se los denomina de una determinada manera: guachines, guachiturros, chorrinchos, cachivaches, o un término que me llamó mucho la atención, botón antipánico, porque generalmente son los que advierten, ¿no?, a los que están arriba de que el que entra es confiable. En su efecto se produce una situación de movilización ante la eventualidad del ingreso de una banda y de una batalla campal, ¿no? De 11 a los 17 años más bien se los reconoce como vagos. Es un término un poco más complejo porque abarca no solo a los marginales, sino a otros chicos que no son marginales, pero que también están en la cultura que uno podría denominar delictiva. Y de 20 a 30 años, la minoría que sobrevive, fisuras, ¿no? Bueno, porque están fisurados respecto al resto de la sociedad. ¿Y dónde se los ve? Bueno, se los ve durmiendo en las calles o en las plazas. Son los que vemos, por ejemplo, cuando, bueno, nos limpian el parabrisas en una esquina o en una barrera de trenes, los que vemos después viviendo en la calle, ¿no? Los sin techo, etc. Ahora, es una minoría muy chica. Son los que sobreviven, porque a lo largo de todo este ciclo vital, el 80% muere y no llega a los 20 años. ¿No? Los que llegan a los 20, 30 años son fisuras que, bueno, evidentemente han logrado sobrevivir en situación de calle. Tampoco están sueltos en esa situación de calle, responden a una organización, porque en todo caso, bueno, se los ayuda a sobrevivir a través de información, es decir, bueno, vos estás acá, vigilame que este que vende ahí esté o no esté, o si aparece otro que no es de la organización. Es decir, es lo que se llama ser un datero. Realmente todos los que viven en esta situación de marginalidad son dateros de una organización mayor que los organiza. Bueno, vayamos un poco a los valores culturales, ya para redondear. Mire, hay una virtud que es lo que se llama el fantasmeo. ¿Qué es fantasmear? Justamente omitir cualquier dato correlativo al nombre y apellido. A veces, bueno, productos que ni siquiera están documentados, entonces se los conoce bajo seudónimo, ¿no? Y que tienen que ver casi siempre con, alusión a animales, ya sea por sus morfologías físicas o faciales, o por su forma de jugar al fútbol, o a veces, que es lo que descubrí yo en mi última etnografía, que algún día saldrá publicada, ¿no? A veces tiene que ver con viejas tradiciones procedentes de los pueblos originarios, que denominan así a los chicos a través de estas denominaciones de animales, ¿no? Yo, por ejemplo, descubrí uno de los referentes, ¿no?,
pantera, bueno, se lo conocía así porque tenía patas muy finitas, ¿no? Y que lo hacían parecer a la pantera roja, ahora la rosa. Ahora resulta que en realidad responde, ¿no?, a una comunidad wiki de origen chaqueño, que después terminaban emigrando a los ingenios azucareros. ¿Y cómo se los reconoce? Bueno, como los Pantera o como los Pata Delgada, de manera que era una denominación étnica, no era solamente una alusión a un video, a un dibujo animado. Bueno, el fantasmeo, es decir, que se lo conozca como el Topo, como el Tero, como el Rata, no se lo conoce por el nombre y el apellido. Y el hecho de que no sea forzado a hacerlo, que directamente no lo tengan, es una virtud. Es la virtud de la bravura, es la virtud justamente de ser bien maldito. Para ser bien maldito hay que ser fantasma y hay que saber fantasmear, ¿no? Bueno, por supuesto que esto determina un ideal de vida heroico, ¿no? Donde el que fantasmea, el capo, es el que, bueno, evidentemente logra que los demás le teman, y le teman, entre otras cosas, por toda una serie de signos, como los tatuajes, ¿no? Como los tatuajes tumberos que se hacen en el barrio, ¿no? Los que suscitan más temeridad son evidentemente los que están en una situación de liderazgo respecto del resto de la banda, ¿no? Bueno, por supuesto el masculinismo, ellos entienden que hay una clase superior que la de los hombres, ¿no? Las mujeres son denominadas genéricamente perras. Ahora, el tema es que esto no implica una queja o una reacción por parte de la mujer. La mujer asume este papel. Dentro de todo son las que tienen un lugar de erradicación más estable, porque son las que están en los hogares y que, bueno, tienen 5 o 6 hijos de distintos hombres, a veces de sus propios parientes, algo así como la cantera de toda esta humanidad, cuyos hombres después emigran ¿no? y se reúnen en estos agregados, donde, bueno, viven del narcomenudeo, y generalmente tienen una utilidad política también. Yo diría que con esto podríamos ir redondeando, porque fíjense que son muy buscados, son muy demandados por las barras bravas como tropa, ¿no? Por las barras bravas como tropa. Y como es sabido, la barra brava es un dispositivo indispensable para la política comunal. No hay intendente del conurbano que no tenga una barra brava, que no deba tener una barra brava a su favor como fuerza de choque, ya sea para ingresar en un determinado territorio y producir voluntades políticas, movilización o voto, ¿no? ¿Algún otro dato para terminar? Bueno, su comunicatividad. Mire, cuando llegan a los 15 años es muy difícil entenderles, porque un poco por el consumo de Paco, otro poco porque no manejan más de 200 palabras, ¿no? Tartamudean, ¿no? Su lenguaje es ininteligible, ¿no? Y por lo tanto se expresan mucho más a través de gestos que de palabras. Es un dato también bastante mortificante, es muy difícil la comunicación. Todos son muy devotos, es decir, tienen una religiosidad también por la que entienden que la vida y la muerte están separados por una delgada línea y que, bueno, no, justamente ser maldito, ser temerario implica no temer morir porque saben que si mueren van a pasar a una instancia gloriosa. Eso se lo ve mucho en las ceremonias de los entierros, en los cementerios públicos, donde, bueno, a la persona que recién fallece se la honra durante 2 o 3 meses, después se la olvida, y va toda la banda con un coche, una moto, ponen música de cumbia a todo volumen, toman cerveza, ¿no? Este es el tema. Bueno, algunos a los capos se los distingue a través de una carpita con lona. Bueno, olvidémonos de la ornamentación clásica de los cementerios con la cruz. En realidad son algo así como armazones de cemento con los cuadros de fútbol, con un revólver o un porro, una motoneta, un auto, ¿no? Y bueno, en todo caso, todos signos correlativos a su gusto, a su pertenencia a distintas barras. Así que esto es lo que uno podría decir de esta humanidad situada en los márgenes, es decir, que no están integrados,
que no están en condiciones de liderar ninguna estructura delictiva, pero que tampoco están en la exclusión absoluta. Los que están en la exclusión absoluta son aquellos que sobreviven entre 20 y 30 años y que pueden llegar hasta los 40 y que no son los que están en situación de calle, ¿no? Y que tampoco están del todo disociados porque, bueno, cumplen alguna función en una organización que, como contrapartida, le garantiza la subsistencia. Eso es todo. Muchas gracias. No escucho. No, No, decía que muchas gracias, Jorge, que buenísimo, que espero que lo publiques esa etnografía, que esperamos la publicación. Si alguien la quiera publicar, no es fácil. Pero hay algunas cosas que sería muy bueno, ¿no? Bueno, la vamos a escuchar a Silvana ahora. Silvana nos va a contar, bueno, ¿qué pasa hoy cuando los chicos empiezan la escuela? ¿Qué pasa con esta población cuando empieza a ir a la escuela? Voy a tomar un poco lo que dijo Sona. Silvana, por ahí querés pasar tu pantalla. Sí, creo que puedo ir. Quería mostrar, no sé si puedo, en compartir pantalla, ¿no? Sí, en compartir pantalla, estás autorizada, sí. Esperen que aumento. Y yo lo que principalmente quería era mostrar esta foto, ¿no? Porque un poco lo que contó Sona, este chico coquetea con la escuela. No es algo que yo voy a poner más adelante y quiero sumarme un poco a la conversación, porque él lo que contó es cuando el coqueteo se va corriendo y entonces la segunda socialización son las pandillas, los grupos. Yo trabajé 4 años en Centroamérica y en El Salvador, y estaba la Mara 18 y la Salvatrucha, pero hay algo que había. La ventaja del individualismo argentino hacía que la socialización de las maras, que acá hay, pero comparación con las maras es un club con muy poco formal, pero claro, vinieron los peruanos y vinieron los bolivianos con estructuras indígenas muy organizadas, entonces ahí se organizaron de otra manera. Mientras estaba la argentinidad, el individualismo ganaba, pero cuando vinieron los peruanos y los bolivianos hubo un movimiento. Yo trabajo hace 40 años en estos temas, entonces yo no soy investigadora, pero sí he trabajado en la Villa Itatí, he trabajado en el norte, he trabajado, Fe Alegría está en 15 países de América Latina, ahora está en África y en Asia, entonces uno va viendo cómo son estas organizaciones en Colombia, son distintas, porque generalmente en los encuentros internacionales esto aparecía como un tema fundante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este chico y qué pasa un poco lo que contaba? Las familias de los chicos de sectores populares tienen una socialización diferente, no quiero decir ni buena ni mala, diferente, aunque a mí me parece plagada de ausencias, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando ese chico entra a la escuela también tiene muchísimas ausencias. El dispositivo escolar que tendría que salir a compensar tiene muchas dificultades hoy. Y entonces, en mi caso, que yo hago planes de mejora, lo primero que hacemos es un diagnóstico de situación, y hoy, como en el 2001, el primer diagnóstico de situación es si los chicos comieron, ¿no? El otro tema es si asisten a clase y si los docentes asisten a clase. Porque toda esa situación que se planteaba recién, la puedo poner con un ejemplo, que una mamá dejando a un nene en la puerta de la casa, en la puerta de la escuela, cuando el nene va a entrar y lo despide, le dice: si te pegan, pegá. Que es algo que yo llamo la cultura del macho llevada a la escuela, ¿no? En donde la sobrevivencia no va a ser el diálogo, la ciudadanía, sino es el golpe y la ley del más fuerte. Entonces, si una madre despide así, yo
recordaba, yo fui a escuela pública, a la escuela 29 de Lanús y al normal de Avellaneda, mi mamá me decía que no me llame la maestra, no me decían si te pega, pega. Y esto es algo notorio en el cambio. Y las viejas y nuevas situaciones de violencia, un poco también lo dijo Sona, cuando fue la pandemia lo primero que dije, uy, el hacinamiento y todos encerrados, esto va a traer problemas. Porque si esto era un problema pudiendo salir, estando encerrados en una casa hacinado, esto se iba a multiplicar y se multiplicó. Entonces yo decía, cuando termine la pandemia, esto va a ser una caja de Pandora insostenible y es lo que se ve. No solamente las situaciones de violencia con las que entran los chicos y los jóvenes, sino las situaciones de violencia en la puerta de la escuela. Había un director que me decía, todos los días llamo a la policía por las peleas de las madres o de los padres. Entonces, se abrió una olla a presión y ahora hay que contenerla. Entonces, una de las cuestiones es cómo los docentes, qué capacidad tienen los docentes en poder llevar adelante las situaciones antes descritas, más empeoradas por la situación de pandemia, ¿no? Y otra de las cosas, porque uno ha trabajado en el 2001, ha trabajado hace 40 años, y este tema ha sido un problema. Si no eran las adicciones a las drogas, era el alcohol, y que los chicos venían alcoholizados con 12 años. Hoy las drogas es un tema mucho más grave, pero aparte ya tenemos 3 generaciones de adictos en una familia. Entonces, si así, como Sona decía, no hay lenguaje para interpretar, no hay lenguaje en el abuelo, no hay lenguaje en el padre que tiene 16 años, y no hay lenguaje en el chico. Entonces, este también es un problema para la escuela. Nosotros, lo pongo una cuestión, cuando nosotros tomamos lectura, le decimos, por favor, no lean como elegante. Lean como periodistas. Y hay un nene que dice, yo no sé leer como periodista, yo leo como el orto. También el tema del lenguaje, los chicos no tienen esa socialización de decir, esto acá se dice y esto acá no. Los límites en un pensamiento tan fragmentado con los que ellos vienen, hoy se come, mañana no, hoy está papá, mañana no, hoy está mamá, después está presa, hoy me quedo con este. Todo es un fragmento de situaciones diarias que tampoco la escuela puede darle un hilo y un guión. Entonces, si al desafío de problemas de padres adictos que se multiplicó, a las situaciones de familias que ya conllevan situaciones de adicciones, se le suma el problema de drogas en chicos que consumen a muy temprana edad, o, como decían, que también cuidan, se quedaron la noche despiertos, o porque fueron a cartonar, o porque tenían que controlar que no fueran a la policía. Les toca hacer, mirar si puede llegar la policía o no, o viene otra banda. Entonces, los chicos, esto pasó en una villa, la Villa Itatí, que hará 15 años, en la perspectiva de decir qué vas a hacer cuando seas grande, aparecía ser driller o vendedor de droga. Eso empezó a aparecer hace 15 años y es algo que es un futuro que ellos ven, porque aparte hay una mejora económica de determinados personajes en las villas. Entonces, la falta padres adictos también conlleva, si ya había situaciones de abuso físico y psicológico, se multiplicaron. Entonces, aparte de todo esto, ya hay 3 generaciones que no trabajaron. Seguimos sumando problemas. Estamos hablando de problemas de marginalidad y algunos problemas de pobreza, porque hay padres que no pueden no ser adictos, pero también hay 3 generaciones que no trabajaron. Y la cultura de trabajo y la organización y la socialización de la familia es de otro orden. Entonces, ya venía apareciendo, pero pospandemia se multiplicó. Hay chicos que lo habitual es que vayan 2 veces por semana a la escuela. Entonces, si la socialización primaria
es como la que describíamos, y no aparece una contraparte de la escuela, por lo menos un tiempo, donde el chico habite espacios y ve otras formas de vida, eso se complica. Y hoy el sistema, ¿no? Los pedagogos tenemos una capacidad de ponerle a los problemas nombres técnicos que se llama asistencia discontinua. No decimos que no vienen nunca, decimos que asisten discontinuamente. Entonces, el chico viene poco y cuando va, no están los docentes. El nivel de inasistencia de docentes ya era alto y post-pandemia se multiplicó. Hay días que las directoras, a mí me ha pasado una escuela, hoy las directoras tienen una vez por mes la entrega de alimentos en las escuelas a las familias. Eso implica que esté o el equipo de orientación o las directoras o alguna docente fuera del aula entregando cajas. Si el barrio es más marginal, hay muchísimas más cajas que entregar. Es decir, que esa docente se la saca del aula. A su vez faltan 3 docentes. Entonces en la puerta de la escuela dice que los chicos vuelvan a casa. Y como no hay padres trabajadores, no hay queja de los padres de decir, bueno, se dan media vuelta y se van. No hay demanda social de que no se corte la asistencia a la escuela. Entonces, no hay clases y las clases también se suspenden por cualquier motivo. Uno diría con una lógica, bueno, si tengo que recibir a estos alumnos y tengo una caja de herramientas muy precaria, si se suspenden las clases mejor. Entonces no funciona la canilla del baño, suspendemos las clases. Habilitados por inspectores también. Hay una estufa que pierde, los chicos capaz la patearon, cerrala, no, suspendemos las clases. Todo motivo es bueno para suspender las clases. Entonces, de los 180 días del año que presenta el calendario, una escuela de contexto marginal llegará a los 120, con mucha suerte. Y a su vez, si a eso le sumamos la falta de días de clase que tienen los alumnos, esto se complica. Pensándolo en términos académicos, ¿cuál es la socialización secundaria que reciben chicos que vienen con una socialización primaria determinada? A su vez, el armar rutinas de trabajo, lo que más necesitan los chicos es armar rutinas de trabajo para su pensamiento fragmentado, para la falta de socialización primaria, para saber que hay un orden y una coherencia en la vida. El fraccionamiento y el oficio de ser alumno es discontinuo todo el tiempo. ¿Qué vamos a dar hoy? Los docentes preparan muy poco sus clases, no se sabe quién va. Si un docente avisa que está de licencia, hasta esa mañana no se sabe si el suplente viene o no. Entonces, si la alumnidad no es innata, depende de las instituciones a las que van, ese oficio de ser alumno está también precarizado. Es decir, la escuela tendría que salir a compensar la precarización de la socialización primaria y tampoco sale. Y uno un poco dice, bueno, ¿cuál es el compromiso, ¿no? El otro día vamos a una escuela y se hace una reunión y pensaban todos que los padres iban a quejar por las situaciones edilicias, llaman a los jefes distritales, llaman a los inspectores, llaman al municipio y todos pensando que los padres se iban a quejar por los edificios. Y se quejaron porque los profesores nunca van. Y no hubo una respuesta. Me comentaban, era vergonzoso que el sistema no podía responder. Y ni siquiera podía pedir disculpas. Miren, pasa esto. La verdad que no, eran unas excusas. Y entonces es la primera vez que me decía que sentimos que los padres priorizaron aprendizajes, porque se están recibiendo los hijos de técnicos y no saben arreglar nada, dice. No saben nada, no aprendieron a escribir bien, no saben arreglar los aparatos que se suponía que tenían que arreglar. Es decir, que han estado en el sistema quizás 14, 15 años y sus aprendizajes eran logrados en 3. Está Ángeles en el audio y el otro día ella tomaba un chico que cartonea o que se queda con los jueguitos, que duerme muy poco tiempo, y ella le está
nosotros tomamos lectura y cuando le toma lectura, él le dice, si leer y escribir, y ella lo alienta que si practica va a leer mejor, y le dice, si leer y escribir era tan bueno, ¿por qué no lo hicieron hace 6 años? Es decir, los chicos no son tontos. Los chicos se dan cuenta que algo no funciona. Más allá de pensar de que no solo no funciona, sino que es carísimo. Porque casi todas las escuelas del conurbano bonaerense tienen gabinete, con 1 o 2 o 3 profesionales. Entonces, también eso nos hace decir cuál es el compromiso entre la escuela, es decir, la socialización de los padres, bueno, tienen todas las carencias que nosotros podíamos hablar, pero tampoco la escuela le da oxígeno a esa situación. Y si la demanda es de los padres, el padre de clase media puede seguir enseguida a demandar. Estos padres, si un chico necesita una asistencia particular, se le consigue un turno y el turno lo perdieron, porque no hay una libretita para anotar el turno y se pega en la heladera. No hay ni heladera, no hay libretita y no hay conciencia de tiempo y espacio. Entonces, no solo se puede asistir, sino que el nivel de acompañamiento para que haya un logro es de 1 a 1. Y la otra es en las demandas de alimentación. Nosotros decimos, ponemos comedores escolares, hoy todos los chicos comen, y los chicos empezaron a aparecer desmayos en las escuelas, y uno le pregunta a la directora, ¿y los chicos que se desmayaron, qué nivel de asistencia tienen? No vienen. Eso no pasaba en el 2001. En el 2001 los chicos iban a comer, por lo menos. Hoy el nivel de precarización es tan alto, ahora lo voy a llamar, y el nivel de contrato y escuela, cuando yo empecé a trabajar, a una docente en la villa no se le robaba. Hoy, en la pandemia, todos los robos eran de los padres de los chicos. Entonces, este contrato escuela-comunidad tiene algunas dificultades. Y uno de los que planteábamos era que la escuela vive como va viniendo, vamos viendo. ¿Quiénes vinieron? ¿Cuántos maestros tenemos hoy? ¿Mandamos a tantos? ¿A estos los mandamos a la casa? ¿A estos los repartimos? ¿O van todos a la casa, pero la familia tal y tal se tienen que quedar adentro porque los chicos están en riesgo? Entonces, son todas acciones de último momento con el personal. ¿Quiénes vinieron hoy? ¿Qué personal disponible hay? ¿Cuáles son los alumnos que vienen? Esa es la realidad que se marca en las escuelas de contextos más vulnerables. Y aparte de todo esto, los temas administrativos, el repartir cajas de comida, conllevan planillas, seguimientos. Los docentes, los directivos están repletos de planillas. Y otro problema que pasa es que están repletos de capacitaciones para responder a esto y las escuelas quedan vacías. ¿Dónde están los directivos en las capacitaciones para solucionar los problemas que están pasando en las escuelas que ellos no están? Entonces, todo es una ficción. También uno no puede decir que todos los directivos o los docentes no tienen ganas. Hay gente que tiene ganas de hacer cosas, hay gente comprometida, pero obviamente que esta situación tan tóxica genera desgano, genera licencias por desgaste, por enfermedad. Es decir, hay un nivel de locura institucional tan grande que, aunque al más heroico, se cae. Es como los mandamos a cubrir una batalla con papelitos. O los mandamos a la batalla, pero los retiramos porque los tenemos que formar para la batalla. Es como un sinsentido todo el tiempo. Y después, si hay recursos disponibles, el hecho de no poder pensar y estar reaccionando todo el tiempo, eso también lleva a una dificultad cotidiana muy, muy compleja. Y otra cosa es, hay mucha anomia social. Es decir, estos padres que no pueden, y como diría un docente, no entra balas, Silvana. No podés llegar con un mensaje. Entonces,
Algunas dificultades son vividas de la escuela como falta de voluntad o conductas perversas de los padres, y no se leen que no pueden, no tienen recursos. A mí me pasó en el 2000 que toda persona que tenía hambre iba y comía cualquier cosa. Y los chicos no comían cualquier cosa. Cerraban la boca si no les gustaba. Y vos decías, no comen. Es decir, la anomia genera algunas conductas que uno se sorprende que pasen, ¿no? Entonces, esto genera, los queremos ayudar y no aceptan, les conseguimos un turno y no van, unos enfrentamientos entre escuela y comunidad, sobre todo con los que tienen más ganas, que eso hace un panorama muy conflictivo. Es decir, el que no trabaja, no trabaja, y el que quiere trabajar se ve enfrentado a estas situaciones. También la fragmentación, cómo se procesa la información brindada. Capaz va el equipo de orientación, los orienta, pero bueno, no hay capacidad de asumir el desafío que todo el dispositivo de ayuda o de tutelaje para generar un cambio presenta. Un poco lo que decía, la falta de lenguaje de los padres que necesitan más ayuda también es un conflicto en sí. En estos contextos, ¿cuáles son los logros, no? Muchas escuelas no saben cuál es el horizonte, no saben por dónde empezar. Una de las cosas que decimos, ¿cuánto lleva aprender a leer y escribir a estos chicos? No tienen ni idea. ¿Se puede enseñar división matemática, división en el nivel primario? ¿Se pueden poner límites a estos alumnos? Hay como cuestiones básicas que cuando uno se los dice, es por ahí. Entonces, uno dice, las directoras la sacan para capacitarlas, pero que viene con un discurso que no sabemos para quién es, porque no hay lenguaje para interpelar ese discurso de su hijo tiene trayectoria discontinua. Entonces, hay como un lenguaje y unas realidades muy precarias y muy primarias. Si nosotros estamos diciendo que vamos a conductas aborígenes y nosotros respondemos con un discurso psicoanalítico, es muy difícil ese espacio de intersección e interpelación entre los dos grupos. Entonces, hoy la escuela, ¿por dónde empezar? Y no tiene ni siquiera quienes lo hagan, porque faltan o porque los sacan para capacitarlos. Entonces, no solo es muy complejo la socialización primaria, que creo que es lo que planteó Zona, la socialización secundaria, que es la escuela, no está a la altura. Y no está a la altura hoy yo veía en el WhatsApp si las escuelas tienen tecnología o no tienen tecnología, y nosotros si llevamos una computadora en las escuelas vulnerables decimos, ¿dónde las guardamos? Porque se las roban. Entonces, generalmente las directoras se llevan las computadoras, dicen, no me traigas computadoras porque no sé dónde las pongo. Y vos sabés dónde se guardan las computadoras porque hay 80 rejas, 3 puertas. Hay como, los debates son otros. Entonces, la falta de horizontes y la pérdida de referentes es todo el tiempo hay políticas disruptivas. Hoy se hace eso, no sirve, no se continúa, se le cambia el título. Hay mucho laboratorio pedagógico. Vamos a probar esto, pero vos decís, ¿pero en algún lugar dio resultado esto? ¿Sirve? Y no, experimentan con los chicos. Una de las cosas que siempre decimos, a estas escuelas tienen que ir los más formados. Y llega generalmente el docente recién recibido a las escuelas de los márgenes. Entonces, faltan herramientas para los problemas que tocan trabajar. Y también otro problema que nosotros notamos es que los docentes jóvenes que llegan sobre todo los docentes jóvenes que llegan a escuelas muy precarias, son generalmente docentes del barrio. Y pasaron por instituciones exactamente iguales. Entonces, para ellos es normal que no haya clase. Para ellos es normal que no se preparen las clases. Hoy hablaban del celular. Uno entra y todos los docentes están hablando por teléfono. Pero no mandando mensajitos, hablando por teléfono. Entonces, la situación es muy, muy compleja. ¿Y cómo se rompe el círculo de pobreza y marginalidad con una escuela que está en esa situación? Entonces,
creo que queda pensar, a veces se hacen programas de escuela y no se piensa en la escuela vulnerable, se toma la escuela común, o van los proyectos, escuela del futuro, red de escuelas, y me parece que estas escuelas necesitan otra mirada. Y hay algo que también uno dice, generalmente, y algo que también dijo Sona, se hace, ¿con quién se pacta? Hoy las escuelas no tienen reglamentos, tienen acuerdo de convivencia. ¿Con quién se pacta el acuerdo? ¿Cuál va a ser la demanda del otro? Muy bien, venimos formando los derechos ciudadanos. ¿Y dónde están los deberes de ese derecho ciudadano? Ese es un principal trabajo si le vamos a dar un poco de luz a los chicos que vienen con esta socialización primaria. Y también creo que hay que pensar que estas escuelas, nadie habla de la calidad educativa de estas escuelas. Repartimos la caja, sacamos la directora y se supone que en algún momento esa directora va a estar tan iluminada que va a cambiar una realidad, pero el chico de sexto grado ya egresó. Entonces, los tiempos de estas escuelas son urgentes. Igual, yo, obviamente hace 40 años tengo una mirada esperanzadora y quería, así como esa foto de esos chicos que empezamos, estos chicos van a una escuela donde cartonean. Y habían presentado, eso es una feria de ciencias, y ellos habían presentado una investigación, y estaban todos esperando a ver si ganaban o no la medalla. No ganaron la medalla, pero me parece que si las escuelas, si nos ponemos a pensar, y creo que la idea de este grupo es pensar las cosas, se generan otras cosas a pesar de todo lo que dijimos. Pero no se piensa. Así que bueno, esto era mi aporte. Guillermina no iba a ir a contar un poco lo que vivía. Así que gracias. Muy bueno. Por escucharme. Gracias, bueno. Silvana, muy bueno, muy interesante. Bueno, ahora tengo en el chat algunas preguntas ya, y después quien quiera seguir preguntando lo hace a través del chat. El primero es Gerardi, que pidió la palabra. Sí, buenas noches. Muy interesante ambas exposiciones. Muchísimas gracias. Yo quería hacerle 2 o 3 preguntas a Silvana. La primera tiene que ver con que el tema del rol del docente. Me parece que es muy esperanzador que los padres se quejen porque no van los docentes. Me parece que es un indicador, digamos, muy elemental de calidad educativa. Es decir, si no hay docente, no hay ninguna calidad. Entonces, ni mínima, ni máxima, ni nada. Entonces, el hecho que pidan los docentes me parece esperanzador. La segunda cuestión es, en la ciudad de Buenos Aires se pudo cambiar el estatuto del docente. En la provincia de Buenos Aires, lo que vos visualizás de los docentes que hablás, de las autoridades municipales, los mismos padres, ¿ven alguna posibilidad de introducir cambios de ese tipo? Y la tercera cuestión es la siguiente. Yo conozco, porque participé en un momento de una escuela de origen religioso, conozco algo de la experiencia muy valiosa de Fe y Alegría. Y me parece que, y ahí te hago una pregunta concreta, yo sé que en una escuela confesional se puede operar con mejor funcionalidad y posibilidad que en una escuela de gestión estatal, pero la posibilidad de generar una lateralidad, es decir, más allá de la directora, de las inspectoras, etcétera, trabajar con los docentes en una metodología como la que ustedes tienen en el África, en El Salvador, etcétera, ¿es viable hacer algo paralelo? Es decir, esa es la tercera pregunta. Gracias. Bueno, espera, Silvana, esperamos otra pregunta de Lotterstein y después contesta Silvana, porque esa pregunta va para vos también, ¿sabes? Así que juntamos las dos.
Sí. Mario Giannoni pidió la palabra también, Guillermina, y No lo vi. tiene No la lo mano vi. levantada. Bueno, Mario. Sí, la pregunta para Jorge, si tenés alguna idea de porcentaje de jóvenes en esa situación, es decir, de cuál es un poco el universo del que estamos hablando. Porque si el universo fuera un 1%, bueno, sí, de ahí es una cosa. Si el universo ya es más del 10, es otra cosa. Es decir, ya sé que es dificilísimo evaluar ese tipo de cosas, pero quisiera saber. Y bueno, la segunda me adhiero a lo del estatuto del docente. Me acuerdo todavía de Chacho Álvarez diciendo, en los tiempos que Chacho era activo, diciendo: con este estatuto del docente no hay solución posible. Cuando Chacho estaba en el prepaso, Graciela se acordaba muy bien. Bueno. Tenía razón. Bueno, muy bien, entonces esperamos la respuesta de Silvana primero y después de Jorge. Silvana. Sí, bueno, voy a empezar por la última pregunta. Yo ya no trabajo en Fe Alegría, yo fui coordinadora en la Argentina de Fe Alegría, hace 10 años dejé de trabajar. La experiencia de América Latina es una experiencia por fuera del Estado y con una forma de contratación distinta, Fe Alegría. No es el Estado. Ahora, salvo en Bolivia y en Venezuela, que son el segundo dador de la escuela, es una experiencia muy chiquita. Sí, lo que abarca el Estado no es la cobertura que puede tomar esta experiencia. Yo puedo contar lo que estamos haciendo hoy en el municipio. Nosotros, municipio, para determinadas escuelas que quieren entrar. Y esto funcionaría bastante parecido, es a llevarles un apoyo y hay mejoras con ese apoyo. Es decir, uno le pone un poco de oxígeno y acá uno puede hacer cómo es la ingeniería de hacer un plan de mejora en una escuela, que no creo que sea la pregunta, pero sí creo que hay que pensar en otras propuestas, pero siempre, y con Guillermina lo vemos hablando, es muy artesanal. Cuando la política es masiva, es la experiencia que tenemos en Fe Alegría. Ahora, habiendo hecho este trabajo en escuelas donde uno elegía docentes y en escuelas que uno no elige docentes, los logros son menores. Es decir, cuando uno tiene la capacidad, y el otro día con una directora que hace 8 años que trabajamos juntas en planes de mejora, le decía: si a vos te dejaran elegir, tuvieras autonomía de elegir escuelas, ¿sabés cómo la pongo de pie? Por lo menos ella tenía esa, que en Provincia de Buenos Aires empiezan las clases y no saben con qué docentes se van a encontrar el primer día de clase. No planifican juntos. Entonces, yo creo que hay experiencias, y no solo en la Argentina, en América Latina, de hacer otras cosas, ¿no? Nueva Escuela de Colombia. Hay uno puede decir si le pone mucho oxígeno externo, menos, eso depende. Pero hay capital como para hacer otras cosas. Ahora, no se puede hacer una propuesta si traemos modelo de afuera y los aplicamos a esta socialización primaria. Traemos la nueva escuela de Finlandia y la traemos acá y va a haber algunas dificultades. Con Fierita va a haber algunas dificultades. Y la otra cosa es que una de las cuestiones del docente, uno entra a cualquier escuela de los márgenes y siempre hay un grado que es un oasis. Digo, entra, los chicos levantan la mano, participan, y vos salís de ese grado y todo es un caos, es el docente. Ahora, ¿cómo se piensa el docente? ¿Cómo se planifica? Varía. Yo creo que hay cosas posibles, pero creo que hay problemas en los docentes y en los equipos técnicos de los ministerios. En los dos lugares hay problemas. Porque a veces los ministerios bajan propuestas. Hoy
si la docente tiene el lenguaje que decíamos que Osona contaba que tiene, les bajamos unos diseños curriculares que son inentendibles. Entonces los dos equipos se están mirando, no miran lo que están, y a veces a uno los más de pobreza cuando toman los ministerios, pareciera que no. Me parece, creo que, y cuando me dicen los chicos que faltan, se calcula que están los que tienen asistencia discontinua en el 40%. Varía si van muy al margen, si son periféricas pero no tan al margen, pero están entre el 40 y el 50%. Por ejemplo, tengo un chico que fue 27 días a la escuela. Bueno, Jorge. Sí, mira, voy a leer para honrar la pregunta de Cacho, un testimonio que lo recogí la semana pasada de dos referentes que tienen centros comunitarios acá en Ingeniero Bunge, una en Ingeniero Bunge y la otra en Santa Catalina, ¿no? Bueno, hay una cuestión previa que creo que nosotros dijimos. Hay una paraeducación que procede de los soportes comunitarios. Es decir, el desfondamiento de la escuela de todos modos genera instituciones, ¿no?, que administran conocimientos o administran oficios que la gente pondera, y precisamente por eso, bueno, la gente va allí. Por ejemplo, cursos de peluquería, por ejemplo, cursos de arreglo de computadoras o de celulares, cursos de costura, cursos de panadería. Esto no lo da la escuela, lo da curiosamente un centro cultural, con apoyo municipal o no. A veces simplemente por el hecho de que, bueno, empiezan dando de comer a la gente a partir de todo un sistema de mangueo y después van ampliando sus funciones. Y lo que es también interesante es como este voluntariado genera otro fenómeno, que muchos chicos, no hay que pensar que en un barrio popular no todo el mundo es homogéneo. En un barrio popular hay chicos que se reciben de médicos, de abogados, una minoría, pero los hay. Y muchos después devuelven lo que recibieron de una institución, que por ejemplo le dio ayuda escolar, ¿no? Devuelven justamente dando estos cursos. Esto es una cosa que se ve y que es muy llamativo porque demuestra cómo, de todos modos, la carencia de las instituciones educativas es en alguna medida cubierta por otros sectores de la sociedad, lo que hemos dado a denominar soporte. Ahora, voy al testimonio de estas dos personas. Acá estamos saturados, dice, en este centro cultural, porque recibimos chicos que deberían estar contenidos por otros centros, pero son solo terminales políticas, ¿no?, de esta nueva generación de punteros cooperativistas que solo les interesa movilizar a la gente a cambio de un plato de comida o de una ración o ni siquiera. Es decir, el desborde de una organización muchas veces está determinada porque otras que deberían cumplir la misma función en realidad lo único que hacen es movilizar gente para ir arriba. La otra cuestión, y que va justamente a lo que pregunta Cacho, mira, Cacho más o menos así. La marginalidad es un 15% de la población. Oscila, depende de qué lugar. Hay zonas muy concentradas. Vos, por ejemplo, vas a Puerta de Hierro y vos tenés que el 70% que son marginales. Ahora, cruzás la avenida 600, ahí en La Matanza, y ya estás en otra situación donde, bueno, la marginalidad baja al 10 o al 15%. Estamos hablando en estos. Ahora, por supuesto que la marginalidad acude, ¿no? Voy al testimonio de esta otra referente, ¿no? Más allá de nuestros logros, rescatamos con suerte solo a la mitad. El resto sobrevive en la miseria o no llegan a los 30 años. Ahí está el otro gran problema, la marginalidad. Es decir, la marginalidad tiene un ciclo vital muy breve, el 15%. Ahora, ¿se los podría rescatar? Por supuesto que sí. Para eso hay recursos abundantísimos, que son los recursos que terminan en la política venal, ¿no? Y que todos sabemos cómo funciona, ¿no? Bueno, no sé,
El otro tema, digo, pues yo soy docente jubilado de la secundaria del año 2018, así que conozco bastante bien, porque empecé en 1984, 83 y terminé en el 2018, de manera que pude atravesar todo el proceso de decadencia del sistema educativo, ¿no? Uno de los problemas es que los directivos no tienen poder, y los profesores tampoco tienen poder, porque hay camarillas organizadas de los sindicatos, y que son camarillas a cargo de una especie de puntero que es un profesor y que tiene todo un aparato de alumnos, exalumnos, egresados, y que prácticamente bloquean cualquier iniciativa o cualquier cumplimiento de la norma procedente, de la norma regular procedente del propio estatuto. Entonces lo que ocurre es que hay una paranorma que tiene que ver, bueno, con la provincia de Buenos Aires podríamos denominar el baradelismo, donde, bueno, toda decisión yo he visto, por ejemplo, he estado en reuniones donde un director pacta con una inspectora una decisión consistente en no levantar las clases al día siguiente para ir a una marcha. Una profesora que estaba ahí en la reunión salió. Cuando volvió a la reunión, había dado vuelta la decisión de la inspectora, descolocando totalmente al director y a la vicedirectora. Entonces, una profesora dio vuelta a lo que el director pacta con la inspectora. Vale decir que la verdadera responsable de la es la propia inspectora, que está dentro de todo este aparato y que sostiene, ¿no?, un aparato que prácticamente puentea a los directivos y a los profesores. Bueno, muy bien, Jorge. Bueno, ahora pidieron la palabra Mario Giannoni y después Graciela Fernández Mejide. Empezamos por Mario. No, de ninguna manera, que empiece Graciela. Bueno, en principio, mi agradecimiento por la invitación, mi reconocimiento a quienes crearon y sostienen este espacio de pensamiento independiente. Una pregunta para Jorge y una pregunta para Silvana. Jorge, en el final de y les agradezco a los dos las clarísimas exposiciones. Al final de tu exposición hiciste referencia a la religiosidad de estos sectores. ¿Hay alguna presencia institucional de algunas iglesias que tengan función de contención de algo que les permita encauzar? Y para Silvana, en parte la respuesta me la diste cuando planteaste que la cuestión es artesanal, pero en realidad sería para los dos. ¿Qué sugerencias le podrían hacer a quienes diseñan políticas públicas? Es cierto que es artesanal, pero ¿qué sugerencia, qué propuesta pensás con tu experiencia que para quienes piensan o intentan construir políticas públicas pueden ayudar a salir de esta situación tan difícil? Bueno, gracias, Mario. La escuchamos a Graciela y después las respuestas. ¿Sí? Ahí va. Bueno, buenas tardes. Gracias a los dos. Yo creo que vos la mencionaste, Jorge, y no sé si vos, Silvana, lo viste cuando trabajaste en Centroamérica. El tema de las maras, ¿no? En este momento, yo lo recibí ayer, la forma de combatir la mara, Bukele, en Salvador, decidió que iba a terminar con las maras. Es tan espeluznante el tuit que se mandó y que se ve, las imágenes que se ven de la forma de reprimir a los chiquilines, de las que tienen las maras, son hechos a lo sumo, los mayores son adolescentes, que prohibió que se tuiteara ese tuit, o que se sacara que se publicara ese tuit. ¿A dónde voy con esto? Al tema de que como las cosas sigan tal y como van acá, uno de los orígenes, creo yo, de las dificultades que tiene la educación en nuestro país viene de que el Ministerio de Educación Nacional, la verdad que no incide para nada en lo que es
el manejo de las escuelas en todo el país, por lo tanto hay fenómenos de escuelas como en Mendoza, donde buena parte de ellas funcionan muy bien y otras donde en todos lados, salvo las privadas, funcionan mal, como Formosa. Aunque, según las autoridades de Formosa, las pruebas a aprender salieron muy bien. Yo creo que, pensando a futuro, me parece que el ministerio, pero esto es una opinión en tono de pregunta, que el Ministerio de Educación debería ser recuperado y debería ser responsabilidad del gobierno nacional. Y el tema del combate, que ya en el caso de la autoridad en El Salvador es un combate hecho por la fuerza de seguridad, en lugar de ser un trabajo de la familia, la escuela y la comunidad en conjunto, que es lo que suele dar resultado. Hay riesgos de que se avance hacia ese punto. La pregunta va para los dos. Gracias. Bueno, gracias, Graciela. El que quiera empezar a responder, Jorge o Silvana. Jorge, no sé si me parece que hay... Sí. No, Silvana, vos. No, empecé porque me parecía que tenía una primera parte que es más tuya. No, voy a ser breve respecto de una de las preguntas sobre de Mario, ¿no? En realidad la acción de las comunidades evangélicas y en mucho menor medida de las parroquias va destinada no a la marginalidad, porque la marginalidad tiene religiones alternativas, es decir, por supuesto que hay a veces pastores evangélicos y sacerdotes, ¿no?, que rescatan a estos chicos. El problema es cómo localizarlos, salvo que se les dé alojamiento en el templo, cosa que es muy difícil, ¿no? Porque el tema es cómo radicarlos en un lugar como para proseguir el proceso de lo que en la villa suele denominarse el rescate. Ahora, la religiosidad de la marginalidad no pasa precisamente por el catolicismo o el evangelismo. O sí, porque hay muchas divinidades coincidentes con la fe cristiana, pero ahí está San la Muerte, ahí está el Gauchito Gil, ahí está todo el espectro de las umbandas, que es muy complicado, y por supuesto la umbanda incluye a la Virgen María, a Jesús, a San Jorge, ¿no? Y ellos son muy creyentes y conocen mucho esos códigos y se encomiendan a esos códigos para la realización de distintos tipos de actividades delictivas. De modo que la religión está, pero es una religión poco compatible con las oficiales, más bien va dirigida al sector que está en el segmento que yo decía más bien gris claro y no gris oscuro, que es el de la marginalidad. El problema es si hay posibilidad de rescatar a los chicos marginales. Por supuesto que sí, a través de políticas públicas. Creo que no tenemos. Es posible establecer, hay experiencias como las que se hicieron en Colombia, por ejemplo, de Fajardo, que demuestra que es posible. Es cuestión de decisión política que no se tiene, porque entre otras cosas, este 15%, 20%, es un excelente negocio para mucha gente que pretende reproducir esto. Es más, que apuntan a que los chicos no se fisuren para mantenerlos como fuerza laboral, porque finalmente esto también responde a un sistema de explotación descarnada por parte de la política y por parte del gran socio de la política, que son las asociaciones criminales, los narcotraficantes. Esa es la primera cuestión. Y en cuanto a lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, creo que hay que cambiar el estatuto del docente, en primer lugar, y después hay que, tratar de ajustar la oferta escolar, acostada justamente, ¿no?, la oferta que ofrecen las instituciones paraescolares y que tienen resultados mucho más apreciables que los de la propia escuela, ¿no? Algo parecido ocurre en términos religiosos entre la iglesia y los cultos evangélicos. ¿Cuál es la ventaja que tiene un culto evangélico respecto de la iglesia? Bueno, que la iglesia está a cargo de una persona externa al barrio, de un sacerdote que es destinado allí, y que puede tener más o menos sensibilidad, puede tener más o menos voluntad de hacer cosas. Bueno,
hay algunos que hacen una tarea formidable. Ahora, la ventaja que tiene el pastor, ¿no? O el pai, ¿no? El pai umbanda, es que es un vecino, es un culto cuentapropista, y que muchas veces escriben trayectorias, son tipos que fueron malandras, o que en algunos casos siguen siéndolos, porque también hay pastores, justamente al ser cuentapropista, al no haber un control por parte de un determinado centro, hay gente que practica la pedofilia, el narcotráfico, que utiliza. Por ejemplo, este viernes estuve yo en un lugar donde había más o menos, no sé, 300 feligreses cantando. Me llamó la atención que estuviera cerrado con una camioneta delante, y que estuviera todo tapiado, todo cerrado mediante un portón. Entonces le pregunté a la referente por qué. Bueno, porque temen el ataque de otra banda. ¿Sí? Porque ahí adentro del templo, el templo es uno de los grandes lugares de acopio de droga, de manera que el pastor, no, el narcotraficante, ¿no? Entonces es una cosa, y por supuesto, ¿cuál es el negocio del pastor? El diezmo, porque con 300 feligreses, bueno, hay 300 diezmos, y todo es un capital de giro para comprar y vender droga, sobre todo en una zona, ¿no?, de fuerte, de donde el 70, el 80% son bolivianos. Así que esta es la cuestión. Por ahora. Sí, en el caso también, en lo vivido, hay que ver que en la fe cristiana o católica cada vez hay menos curas. Y es una población ya los jesuitas tienen un 67 años el promedio. Entonces, el desafío que implica la marginalidad, no hay los equipos que necesitan, están más en manos de laicos como... pero es un tema también, porque la figura del cura, si no hay, no hay, y entonces los están ocupando otros, y eso digo para ver si hay, si puede dar un poco de oxígeno. Yo siempre tengo yo soy profesora de educación física, después estudié ciencia de la educación, y siempre tengo la metáfora del oxígeno, ¿no? ¿Quién pone oxígeno acá? Y vos decís, bueno, la iglesia, los evangelistas, por ejemplo, en la recuperación de adicciones, tienen muy buenos resultados. Y otra de las cosas que yo he trabajado mucho con los salesianos de la Villa Itatí, y ellos estaban trabajando un programa, porque ya los chicos no se los puede internar para rehabilitarse, pues no alcanzan las instituciones. Entonces decían, bueno, que los vamos a tener que rehabilitar en los barrios, que es muy difícil porque siempre se trata de sacar. Eso lo empezaban a trabajar hace 10 años. Hay quienes que trabajan, yo creo que cada vez los grupos son más reducidos. Esto de yo he visto a los chicos a rezarles a la muerte para ir a robar, eso uno lo ve mucho en los barrios, el gauchito Gil, que no deja de ser un delincuente, pero pasó en el 2001 que los salesianos le compran al narcotraficante una casa para hacer un centro para los chicos. Y cuando a mí me lo muestran, le digo, pero esto no es un mal mensaje, comprarle al narcotraficante. No hay ninguna otra casa, porque ya el narcotraficante había ganado lo suficiente para irse de ahí. Entonces se iba a vivir a otro lugar. Pero es decir, hoy esa cultura del narcotráfico, del aguante, está muy marcada, y yo estaba hace 10 años cuando uno lo vio. Nosotros, para empezar un programa con chicos en las calles, los íbamos a buscar a los fumaderos, porque los chicos se levantan y van a fumar, y de ahí los invitábamos a jugar al fútbol, y no podíamos hacer ningún partido pues se peleaban, es decir, no saben pasarse la pelota los chicos, se peleaban. Entonces, es decir, toda esa cultura, para romperlo se puede hacer, y también es un trabajo para pensar en una política pública a 3 generaciones, ¿eh? No es un trabajo de un día para el otro. Y ahí pasa otra cosa. En la Villa Itatí había 3 escuelas públicas. Las madres cartoneras, que era con las que yo trabajaba, todas sabían identificar cuál trabaja. Cuando vos vas a ver en una escuela de villa que está vacía, ahí hay un desastre. La escuela que está llena es que hay mucha oferta, demanda y mercado por parte de los padres en las escuelas de alrededor. Ahora, no es necesario, Fe Alegría tiene un lema que es hacer el bien y hacerlo bien, y las escuelas para pobres no tienen que ser pobres escuelas. Cuando uno ve la escuela de la villa, vos decís, acá no se dignifica a nadie.
le falta laboratorio, le falta biblioteca, las aulas están rotas. Está bien, el ambiente puede ser depredador, pero hacer una escuela digna. Eso hicieron muy bien los colombianos. Los colombianos hicieron mega escuelas en los barrios y a su vez hicieron bibliotecas públicas con videos, cine. Entonces, hay ingeniería muy bien hecha, y ya hace 10 años, cuando se hacían grandes encuentros, se veía la falta de ingeniería. Es decir, cuando se hacían paneles de experiencias en América Latina, Chile iba con 900 escuelas, Colombia con Nueva Escuela de Colombia, todos presentaban, y las experiencias de la Argentina eran pobres. Un poco el pie, era lo único que se podía presentar. Pero es decir, a nosotros nos está faltando ingeniería de trabajo con la pobreza. Primero porque la negamos. Lo primero que hacemos, bueno, poder publicar. Si la empezamos a negar, eso va a ser muy difícil que salgan laboratorios interesantes para establecer. Y ahí nos sacaron una cosa más, ¿no? Hace 10 años fui a una escuela de los desplazados en Colombia, y la directora dice, espera un momentito, primero estaba la directora en la escuela, que eso ya en la Argentina es llamativo. Espera que le tengo que presentar a mi inspectora el disquete de la planificación anual de la escuela, el plan estratégico de la escuela. Yo dije, en 10 años esto nos devoran, porque ya en 10 años estaban haciendo una planificación estratégica, y hoy por hoy Colombia tiene unos resultados que nosotros no tenemos. Bien. Entonces. Bueno, gracias. No, acá Horacio Moabro me manda, dice que no puede hablar porque estoy en un lugar público, y entonces manda su idea que mientras no se rompa la situación en la que Baradel manda más que el ministro, no hay cambio posible. Eso requiere que se organicen los docentes sensatos, que son una mayoría silenciosa. No es fácil, pero es un proceso que los mismos docentes tienen que poner en marcha. Bueno, y Mario Giannoni plantea que la calidad es para todos o es un privilegio. No tengo más pedidos de palabra, o por lo menos sí. Acá Luis Rapaport. Perdón. Me quedé Sí. con el comentario del apoyo que le pidieron los salesianos al narcotraficante. Quería contar simplemente una anécdota. Hace muy poco estuve con una chica que es de Río. Me contaba la anécdota de una extraordinaria escuela que armaron en un lugar carenciado, muy linda, hermosa, pero que estaba medio caída de mantenimiento. Entonces llega un director y la pone muy bien, y entre las cosas que tenía en una escuela era una hermosa pileta de natación. Claro, cuando la escuela está cerrada sábado y domingo, se llenaba la pileta de natación de gente que además depredaba toda la escuela, y no veía cómo manejarlo, hasta que el director agarró y dijo directamente, habló con el narco de la zona, y le dijo, miren muchachos, usen la escuela todo lo que quieran, usen la pileta, perdón, todo lo que quieran, pero no jodan a la escuela y dejen la pileta impecable. Y al día siguiente la situación se resolvió, y de ahí en adelante, con el control del narcotraficante, la pileta se usa disciplinadamente y la escuela no se jode. Simplemente hacer ese comentario. Sí, uno entra al barrio y tiene que detectar quién es el narcotraficante y pactar. Eso pasa en toda América Latina también.
Hay una cosita que yo quisiera decir, ¿no? A ver, los principales centros de recuperación, el Gran Buenos Aires, están financiados por los narcos, porque los narcos justamente apuestan a la recuperación, por una razón: no quieren perder clientes, ni quieren perder mano de obra. El narco no quiere que el adicto se muera, lo quiere consumiendo. Por eso, bueno, es el principal recuperador, es uno de los que apuestan. Son los que financian muchos centros de recuperación desde templos evangélicos. Sobre el tema de la pileta me recuerda un caso, ¿no? Porque también hay un templo que tiene una pileta acá en la zona de Esteban Echeverría, en Tras Radio, ¿no? Y por supuesto, bueno, los sábados van, los domingos, sábado y domingo, van los chicos procedentes de talleres donde se practica el sistema de cama caliente, que es una especie de esclavitud donde se trabaja las 24 horas. Y son los que proveen, básicamente, el textil de la salada, ¿no? Entonces a los chicos, porque son familias, núcleos familiares enteros, que están a veces confinados las 24 horas del día, bueno, a los padres los llevan a pasear, a dar una vuelta, y a los chicos se los lleva a estos clubes y a estas piletas. Ahora, lo interesante es que, bueno, los chicos iban desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ahora, el problema es que después de las 10 de la noche seguía funcionando la pileta. Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque era un lugar de encuentro para la práctica de la prostitución, con chicas que también procedían de los talleres clandestinos y que también estaban manejados por narcos. De manera que, bueno, estas son las cosas que tiene Gran Buenos Aires, ¿no? Estas cosas asombrosas, estos contrastes, ¿no? Bueno, y estas cuestiones interesantes. El narco quiere plata, no quiere muerte. Y a veces es hasta un pacificador. Y a la cuestión de la negociación, es horroroso, pero a veces, bueno, hay que hacerlo. Yo conozco unos cuantos, y bueno, le producen a uno sentimientos encontrados, porque por un lado uno en el fondo los detesta, los odia, no quieren que existan. Ahora, son personas normales, y por otra parte algunos son muy avaros, muy miserables, pero otros son muy generosos. Y bueno, tienen comedores, se financian comedores, todo eso porque, bueno, ellos cultivan su mercado. Es horroroso, pero es así la humanidad. La humanidad es contradictoria. Todos cultivan su mercado. Es lo que a mí me apasiona de las ciencias sociales, ¿no? A mí me pasa también que cuando uno va a lugares donde la marginalidad y el dolor es extremo, en todos lados se cocina humanidad. Entonces yo trabajaba con chicos adictos, muchos consumidores de Paco, en ese centro con los salesianos enseñábamos a leer y escribir a los chicos todos estaban en situación de calle, dormían en las casas que le abren esa noche, y entonces les tomábamos lectura y le tomábamos velocidad lectora, pues ya lo habíamos logrado alfabetizar, y venían. Y entonces el acuerdo de convivencia en ese lugar era: prohibido escupir, prohibido venir drogado, prohibido venir borracho, y la frase era: prohibido putear a la madre, porque la madre, el Edipo, los descontrolaba. Y una vez tomando lectura, dice uno, lo veía tan nervioso, uno decía, este chico te encuentra en la calle, te mata por el celular, y lo veía tan nervioso y dice, ¿pero por qué estás tan nervioso? Nunca me tomó lectura una señora como usted. Y eso también hay que pensarlo. ¿Quién es el docente? Los chicos no siempre quieren docentes de su contexto. Después les choca el de otro contexto, pero quieren otras imágenes de adultos que no son con las que cotidianamente están. Y creo que esto te lo conté, Guillermina, que los salesianos los llevaron a un campamento a los chicos de la villa con los chicos de un colegio parroquial, y se bañaban, me decían dónde estaban, se iban y se bañaban, pues ellos se sentían un olor que los otros no tenían. Y entonces le decían, vuelven y cuentan, no sabes, son re finos, comen separados del plato. Entonces son niños, uno los ve y son niños. Entonces esa humanidad que tienen
hay que sacarla y hay que potenciarla, pero es difícil. Sí, es muy difícil porque además yo creo que estas situaciones, que la sociedad tiene mucha expectativa en relación a lo que puede hacer la escolarización con estos chicos. Sin embargo, la escuela es totalmente insuficiente, ¿no? Son chicos que llegan a la escuela en condiciones en que no, la escuela que nosotros tenemos no está preparada para asumirlo. No digo que no pueda, digo que no está preparada para hacerlo, porque son situaciones como una población de precivilización, no sé, en ciertos procesos de incivilización, y la escuela no está en condiciones de, de poner regularidad y orden en una población que está totalmente a la deriva, porque la falta de el trabajo sabemos que es el primer regulador de la sociedad, ¿eh? Es decir, una sociedad que todo el mundo va a trabajar y además lleva a los chicos a la escuela y demás, bueno, eso no existe. Y entonces, mi preocupación es que me parece que todos cuando pensamos en soluciones educativas, estamos pensando en soluciones en el sistema, estamos pensando en que el problema es Baradel, cosa que sí es cierto que el problema es Baradel, en parte el problema es Baradel, pero cuando vemos esta población el problema no es Baradel, es mucho más complejo que eso, hay que pensar alternativas de una complejidad enorme. Para poder rescatar a esos chicos, ¿no? Que ya no es escolarizar a los chicos, sino rescatarlos de esta situación, bueno, y a través de la escolarización, generar condiciones en ellos para poder integrarse. Ay, perdón, ahí pidió la palabra Marina Smoskan. Sí. Dos cosas. Una, que el rol del nivel inicial, no dijeron nada de eso, y si sí, no deberíamos hacer foco en el nivel inicial. Y sí, el otro tema, la otra pregunta era para Silvana, que contaste esto de que pidieron los padres explicaciones sobre el ausentismo docente. Si vos eso lo ves como una situación excepcional que se dio excepcionalmente, o si lo ves como un cambio que se empieza a dar de una nueva demanda en estas familias, ¿no? Yo hago un plan de mejora en un jardín. Si todo lo que vimos es difícil, en un jardín es 10 veces peor, porque los chicos vienen, hay que bajarlos de las paredes, y pospandemia. Y el nivel de inasistencia es mucho mayor todavía. La situación, y tenemos padres más jóvenes y con mayor adicción. Entonces, jardín hoy está muy complejo. Nadie toca el tema de jardín, pero es muy complejo. Nosotros, en lo que va en el jardín, en la primera parte del año hubo 5 denuncias y a 2 papás le sacaron la tenencia de los hijos. Así que imagínate la situación como está. Y estoy hablando de un jardín y no está en la zona más marginal, porque hay mayor vulnerabilidad. Un poco, los chicos más grandes ya tienen como más herramientas de sobrevivencia, de escaparse de la casa. Los chicos del jardín son foco de mucha violencia y son mucho más vulnerables. Entonces, cuando vienen a la escuela están en una situación. Y otra cosa que tampoco se habla, sí lo hablan las escuelas, los chicos de necesidades especiales. Yo tomé una escuela en un plan de mejora que el 40% de los chicos no podía escribir la palabra pato solos.
completa, de segundo a sexto grado. Esa es una escuela que está en un barrio muy, muy pobre. Hoy ese 40% bajó a 17% en un año, con la inasistencia. Las que están son maestras que son fanáticas de la psicogénesis, entonces no quieren hacer nada de conciencia fonológica. Nuestra metodología va muy por paso a paso. Entonces, los que quedaron sin alfabetizar quedaron esos focos. Pero nadie habla de que los chicos que con todas las dificultades de pobreza no tienen problemas de aprendizaje. Los chicos que estuvieron en pandemia sin conectividad, no hay acelerador posible, porque ellos van a su ritmo. Y todos los chicos que tenemos en el 17% son los chicos con proyecto de inclusión, con todas las dificultades de pobreza que vimos, y que ellos esos 2 años van a pérdida, todos fueron a pérdida, pero ellos no lo recuperan con una didáctica especializada. Y de eso nadie habla tampoco. Es decir, no se habla de jardín porque se supone que lo vamos a recuperar en el nivel siguiente, pero tampoco se habla de los chicos de necesidades especiales, que los 2 años fueron a pérdida terrible. Y los padres que demandaron, para mí es un grupo especial, padres de escuela técnica. Las escuelas técnicas van los chicos que tienen mejor nivel de aprendizaje, sobre todo en matemática. Hay padres que saben que van a estar más años y más horas, entonces tienen un nivel de demanda. Ahora, hay algo que nosotros venimos planteando, es que no hay tampoco campañas publicitarias de concientización de la demanda. Tampoco. Digo campaña publicitaria o falta... porque tampoco sé si a padres que lo ven tienen un discurso para interpelar. Como ya ellos fueron a esta escuela que no tenían clases, ¿qué van a interpelar? Esto es así. Yo que fui al Normal de Avellaneda siempre le cuento a Guillermina, si yo tenía en la época de la dictadura militar 1 hora libre en el Normal de Avellaneda, nos abrazábamos como Maradona y Canigia en el gol a Brasil. Porque era algo que pasaba una vez cada un año. Hoy esto lo viven todo el tiempo. Sí, las escuelas tienen prohibido dejar a los chicos salir antes. Eso sí se cambió. Se tienen que quedar en la escuela. ¿Pero eso es general, lo de que tienen prohibido dejar a los chicos salir antes? Mira, en provincia es algo que se está pidiendo ahora. Si te faltaron 12 docentes y no tenés preceptores, los vas a tener que dejar salir porque te queman. Una de las escuelas, por ejemplo, les secuestraron vino a los chicos. Sí, sí. Es decir, la situación está compleja. Sí, las cuarentenas se planteaban, la escolaridad en cuarentena, yo estoy en Padres Organizados, ¿no? Nosotros una cosa que planteamos muchas veces, esto es que incluso desde la propaganda se planteaba una escolaridad para clase media alta, hasta desde la imagen que se mostraba, un chico en una mesa divina, con un fondo divino, con una situación que estaba muy lejos de muchos, ¿no? Más vale era una minoría la que tenía esas padres condiciones. Organizados de clase media y clase media alta. No sé si hay padres organizados. Bueno, Lotte tiene otra pregunta. Sí, yo alguna vez escuché a la ex ministra de Educación de Correa en Ecuador. Y la reforma en Ecuador fue poner a los mejores maestros y los mejores directores en las peores escuelas, en las más carenciadas. Acá, por todo lo que estoy escuchando, es al revés. No sé, muy brevemente, una vez, hace como 15 años, 20, me agarró un ataque que yo tenía que volver a la escuela de mi barrio, que es un barrio muy carenciado, en Paternal, que se
alrededor de Chacarita, debe estar lleno de casas ocupadas y qué sé yo. Y fui a la Escuela República de Honduras, donde hice la primaria, y toqué el timbre y bueno, dije que de alguna manera quería retribuir. Le expliqué al director, me miraban como loco. Y el director me llevó de paseo por la escuela. Y empecé a mirar en aquel momento y la escuela me parecía bárbara. Si tenía en aquel momento, ya tenía computadoras, yo la veía usar y videos y todo trabajando. Y yo digo, y me mostró y dice, ¿qué le parece? Y le digo, me parece bárbaro. Y dice, sí, sabe, porque le quería mostrar que yo no sé para qué le puedo pedir a usted. Porque acá me las arreglo con la cooperadora, con esto, con la plata que nos da, y más o menos andamos. Y acá hay mucho, pero por supuesto sabemos a qué chico le tenemos que dar que lleve vianda. Hay un 10% que además se tienen que llevar viandas a la casa para que coma el resto de la familia, y compramos los útiles entre todos, etcétera, etcétera. Y yo le digo, escúcheme, ¿cómo hace usted con su docente? Ah, no me pregunte, pero el docente que no me responde acá dura 3 días, y se va hasta que viene otro. Entonces, vuelvo de vuelta, la clave es poner directores así. Los mejores directores que tengo, meterlos ahí, y los mejores docentes que tengo, meterlos ahí. Ya sé que frente a los problemas que plantearon hoy, que escuchamos, no van a, pero por lo menos seguro que tienen más posibilidades de lograr algo de éxito que los demás. Es decir, ¿por qué? ¿Quién es el sindicato que se opone a ese tipo de cosas? Me parece tan obvias, tan elementales, esa es mi pregunta. Bueno, ¿alguna respuesta? Sí, Cacho, mirá, básicamente el tema es que cuando yo fui 2 años vicedirector de un turno de expertise, ¿no? En una escuela, la escuela normal de acá de Lomas. Y bueno, por supuesto que fui con un montón de iniciativas, instituí un sistema de consejo de convivencia que funcionó muy bien, un sistema de apoyo a los profesores flojos de papeles en términos académicos. Y la respuesta de la sociedad es muy buena. El gran problema la tuve con los grandes. En primer lugar, con los directivos que tenía arriba, en segundo lugar, con los inspectores, y después ojo, que estamos hablando de los años 95-96, con los profesores militantes, que prácticamente impedía cualquier tipo de iniciativa, la bloqueaban por considerarla, qué sé yo, neoconservadora o neoreaccionaria. Por ejemplo, los consejos de convivencia que yo constituí, yo impulsé, porque fue el resultado de un gran debate entre profesores, alumnos, preceptores, estaban constituidos por el vicedirector, el preceptor, que eran los dos únicos representantes de la institución no electos. Ahora después, el profesor tutor, que era elegido por los alumnos, el delegado y el subdelegado, que era elegido por los alumnos. Bueno, decía que en realidad era una forma perfeccionada, ¿no? Pseudo progresista, más peligrosa que el autoritarismo. Cuando vos te topas con ese tipo de respuesta, ¿qué podés hacer? Realmente, vos ves que es una enorme, una gigantesca máquina de no hacer y de atarle las manos al directivo. Yo realmente terminé renunciando, ahora no por claudicación, simplemente por autopreservación. No tenía sentido llegar a los 40 años con un infarto, teniendo una hija recién nacida, para una causa perdida, porque era todos los días estar atajando penales y procedentes de actitudes chotas, de actitudes de mala fe, nada que ver con lo académico. Si hubiese sido el producto de una discusión académica de alguna índole, es simplemente una enorme maquinaria de no hacer. Bueno, hoy una autoridad de un colegio es la que menos autoridad tiene. No, así el caudillito, que es un profesor que casi siempre es un delegado del gremio, con toda una corte, con un consejo directivo de alumnos, exalumnos, profesores, en correlación o articulados directamente con las instituciones regionales y distritales.
Sí, igual también creo que el director no solo no tiene herramientas, sino que el nivel de formación para los desafíos que tiene, desde la reforma no se hace un curso de formación en provincia para directores. Lo único que están son los concursos para llegar al cargo. Entonces vos decís, ¿con qué caja de herramientas? Estoy hablando del bien intencionado, de aquel que quiere hacer con estas dinámicas sociales que tienen que afrontar, ¿con qué caja de herramientas pueden? Y la verdad que cuando uno... Otra cosa que pasa es que hay una directora a la mañana y una vicedirectora. Estoy hablando de provincia, de escuelas en barrios. El equipo directivo nunca están juntas. Una está en un turno, la otra está en otro turno. Cuando una se enferma, la otra tiene que asumir todo. Entonces, cuando vuelve la que estuvo de licencia, la que está enferma es la otra. Entonces, gran parte del tiempo en el año hay un solo directivo. Entonces, todo es desquiciado. Entonces, ahí tendría que haber una gran escuela con un equipo impresionante y están solos, desarmados, y no estamos hablando de las condiciones edilicias, porque yo hablo conozco más provincias, yo vivo en capital, pero trabajo en provincia. Las escuelas que entraron de la reforma, entraron el 7º, 8º y 9º. Esas se abrieron en las escuelas primarias. Entonces, después los chicos no se iban a ir. Entonces se abrió el ciclo superior, pero en el espacio de primaria. Entonces le sacamos la biblioteca a la primaria para hacer un aula. Construimos una aulita en la parte de atrás de los baños para hacer el curso de segundo. Entonces el patio ya lo redujimos a la mitad porque hubo que construir aulas. Entonces, una escuela que estaba construida para una primaria, ahora tiene una primaria y un secundario. Pero desapareció la sala de profesores, se achicó la dirección, desapareció la biblioteca, laboratorio ni hablar. Entonces, claro, eso pasa en las escuelas pobres y en las otras también. Entonces, ¿qué solución tiene esto? Un poco hablamos siempre con Guillermina. Ya hay que estar pensando en toda la ingeniería que hay que hacer. Una cosita, también respecto de los directivos, ¿no? Por supuesto, yo creo que efectivamente hay que calificar a los directivos y que no cualquiera puede ser directivo. Tiene que pasar por un curso de capacitación previa que no existe en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, se produce otro fenómeno interesante. ¿Quiénes son el 80% de los aspirantes a cargos directivos? Tipos que aspiran a estar 2 años a los efectos de tener una jubilación diferencial, o tipos que no quieren trabajar más, que están cansados, entonces hacen bulbito, hacen tiempito entre la dirección y la jubilación, o gente que como sabe que no va a hacer nada porque el poder lo tiene otro, van a ir a descansar. De manera que van justamente los que no deberían ir. Los que no deberían ir. Y el que justamente va y que no debería ir es el que mejor la pasa. Sí, igual hoy ser director en la provincia de Buenos Aires, aunque no quiera ir, la verdad que después se arrepiente porque la tiene difícil, ¿eh? La tiene los vuelven locos, porque a su vez los vuelven locos. Aún siendo funcionales, los vuelven locos, porque también hay otra cuestión, el desafío al poder. Entonces, hasta cuando tenés un poder funcional, lo tratás de boicotear porque es una forma de resistencia, es una escuela de resistencia. Terrible. Y se terminan volviendo locos, es cierto. Mazorín, vos querías decir algo, Ricardo. No, mi pregunta era... Hola, ¿se me escucha? Sí. Mi pregunta era... si las organizaciones sociales como Evita o el Polo desarrollan alguna actividad en este campo, si tienen alguna importancia, si tienen alguna influencia. No escuché bien. No pude entender, me hizo mucho eco, no pude entender la pregunta.
Estás muteado, Ricardo, estás muteado. No, y deben Ricardo, estar abiertos. perdóname, Ricardo, tenés dos conexiones. Cerrá una, quédate con otra, porque si no, te hace eco. ¿No tenés el celular también? Ricardo ¿Puedo pregunta traducir? si... Porque yo escuché. Bueno, Sí. Ricardo, Él pregunta si el movimiento Evita o el Polo Obrero tienen alguna actividad y alguna influencia en esta zona. Eso es lo que lo había puesto, me parece, también en el chat. en el chat, sí. Sí, en las organizaciones, en algunas organizaciones comunitarias, es decir, en algunas organizaciones comunitarias que brindan algún tipo de servicio, escuelas de peluquería, etcétera. Sí, hay algún sostén por parte del movimiento Evita, no sé del Polo Obrero, pero sí del movimiento Evita y de la CEP. ¿Vos tenés alguna noticia de esto, Silvana? No, yo desconozco, pero toda organización tiene un apoyo escolar. Mm. Es como una clave, la biblioteca popular y es el ABC de cualquier Sí, organización. las organizaciones. Bueno, acá Horacio Moabro dice que en Ecuador la educación es un servicio esencial, no se admiten paros. Acá hay proyectos para proyectos de ley que tiene Cambiemos ahora para hacer de la educación un servicio esencial para evitar los paros, ¿no? Pero todavía no hay esa condición para la educación. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo creo que, si les parece, podemos cerrar ahora, porque ya estamos muy cerca de la hora de cierre. Así que muchas gracias, Silvana. Desmuteemos para poder aplaudir. Bueno, sí. Muy buena la exposición, las exposiciones. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Silvana, muchas gracias a Jorge. Perdón, hay alguien que levantó la mano, dice Catalina. Catalina. Catalina, sí, la vi a Catalina por ahí, por algún lado. Acá estoy, pero si estamos cerrando, lo mío es, entre anecdótico y... comento. Llegué tarde hoy a la reunión porque estuve visitando a una amiga que está internada en el sanatorio de Osplat, en la calle Lavalle, donde hace 50 años se había erigido la clínica metropolitana, a la que mis padres iban y yo alguna vez la visité. Cuando entré, ahora es solo para personal docente, ¿no es cierto? Sencillamente me horripilé, verdaderamente me horripilé. Yo no sé si ustedes conocen el edificio, se han pasado por allí, y simplemente es el lugar donde se atienden a docentes, y lo primero que vino a mi cabeza es que nunca lo escuché al señor Baradel mencionar las condiciones de atención de la salud en este edificio de Osplat. Entré no por la puerta principal, que está cerrada, tapiada, entré por la zona de ambulancias, llena de cajas, cajones, tubos de oxígeno, las paredes desportilladas, y adelante me pidieron para poder entrar, para permitirme entrar, el DNI, que me retuvieron hasta la salida, como no me ocurría desde los años 70. Entré por la zona de ambulancias y cuando llegué a un ascensor desportillado, metido en unas paredes que están reparando, porque ahora los están poniendo comillas
en valor. Pregunté cuántos años hacía que estaba así. Hacía muchos años. Esto es no es un galpón de materiales, es un lugar donde se atiende la salud. Me quedo sin habla porque es absolutamente increíble. Está la lana de vidrio a la vista, está el yeso a la vista, están las roturas, las manchas, las suciedades, y entre eso circula el personal de salud. El cuarto compartido donde está mi amiga y otra docente de muchos años es una cosa, no puedo menos que decir horripilante, y no puedo menos que decir, continuamente venía a mi cabeza la ausencia de reivindicaciones en boca del señor Baradel. Nada de nada. Punto y aparte. Y otra, una cuestión puramente anecdótica que no viene con una cantidad de información. Tengo una tesista que trabaja, que es directora, que está haciendo una maestría en educación. Es directora en una escuela de provincia de Buenos Aires, escuela del Estado. Tiene 500 docentes a su cargo. Y me dice... 500 docentes a su cargo en una escuela en la que tiene doble turno, y ella se ocupa del doble turno con un salario de alrededor de 280.000 pesos. Tiene 16 años de antigüedad y ante mis preguntas me enteré, me dijo, y la entiendo como una persona veraz, que su salario con esos 16 años de antigüedad, gerenciando una escuela con doble turno, 500 docentes, es un salario un poquito mayor que el que tienen docentes, directores con un número muy inferior al que ella tiene que gerenciar, que son los 500, que es una empresa, verdaderamente es una empresa. También me dijo que están en un momento muy difícil, y justamente se refirió a niños de jardín y o de primeros años de la primaria, que hay muchos en este momento con muy frecuentes alteraciones del lenguaje y del comportamiento, del arañar, pegar, etc. A lo cual, como yo tengo asocié con algunas otras experiencias que tengo, pensé que tienen que ver con situaciones de desarrollo o de falta de desarrollo cognitivo evidenciado, y que en muchos casos da lugar a este tipo de comportamientos. Cuando se lo pregunté, le pregunté si no tenían en esa escuela de 500 docentes un gabinete psicopedagógico, y me miró como si le hubiera preguntado si va todos los días a la luna. Me dijo, hay un gabinete para todo el distrito. Nada. Y son dos así acuarelas, que no puedo sacarme de la cabeza. Bien. Placer. Gracias, Catalina. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Igualmente, muchas gracias.